Muy bien. La enseñanza del día de hoy es con la línea que le he estado dando, el verbo de vida. Hoy tenemos la número 4. Es el reino de Yeshua. El reino es Yeshua. Esta enseñanza es muy importante porque muchas veces creemos que nomás estando yendo a la iglesia, a cualquier iglesia, y ya como que ya nuestra vida empieza a caminar como en lo espiritual, pero eso no es cierto. Si usted analiza la palabra de Dios, en la palabra no aparece nada de ir a la iglesia, no aparece nada de hacer denominaciones y cosas que el hombre hace, no hay nada, definitivamente. Aquí está hablando de un pueblo unido por todas las coyunturas. Por eso yo siempre les enseño a los que han pasado por este pequeño lugar, les enseño que aquí no es una iglesia, aquí es una reunión del cuerpo, y todo el mundo que está unido en lo mismo, entonces somos hermanos, definitivamente. Entonces, si seguimos un solo camino, porque la fe hoy en día está fundada en cada denominación, en cada idea que el hombre ha hecho, y eso va equivocado, porque ¿cómo se cumpliría el verso que dice Primera de Corintios capítulo 1? Dice Primera de Corintios capítulo 1, verso 10, dice así en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Pablo está aquí rogando a los de Corintio, pero está rogando por el nombre, que es por sobre todo nombre. Es un nombre que es por sobre todo nombre, donde está la verdadera salvación. Es un hombre que tiene que ser exaltado y es un hombre que tenemos que estar humillados bajo esa mano poderosa. Así es que está rogando por el nombre. Entonces, en el nombre, eso está el poder totalmente, por eso es el reino. Entonces, cuando llega el Señor Yeshua aquí a este mundo, cuando ya empieza su ministerio, cuando sale ahí Juan el Bautista y dice: arrepiéntanse porque el reino ya ha llegado, ya llegó el reino. Entonces, cuando el Señor Yeshua ya es bautizado y empieza a llevar el reino de los cielos, dice: el reino de los cielos está a la mano, ya está aquí, ya llegó. Porque Él trae toda la autoridad, Él trae totalmente la plenitud de la deidad. Entonces, el punto número 1 que le puse yo ahí, esto está en segundo de Pedro, en el capítulo 1, del 3 al 11, ahí están todas estas partes. Todo esto está sacado de ahí. Ahora, esto es muy importante porque si esto no está en nuestra vida, entonces nuestra vida nada más es una rutina de ir a la iglesia, nada más ir a la iglesia y venir y ir y venir, y usted se sale de la iglesia y queda igual, queda fuera. Y esa fe no es virtuosa. Dice: añadir a tu fe virtud. Ahora, virtud es un grado alto, virtud es hacia arriba. Entonces, añadir a tu fe virtud. Ahora, ¿en qué está fundada la fe? Primero que nada, cada persona tiene una fe diferente que la otra. Aquí este verso dice: les ruego pues, hermanos, por el nombre sagrado de nuestro Señor Yeshua, que hablen todos una misma cosa. Y ahí las denominaciones y todas las iglesias no hablan una misma cosa. Ya eso ya está mal. Ahora dice: que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Es una unidad perfecta, en un solo espíritu, en un solo cuerpo, una sola vida, nada más, creciendo en unidad. No tener diferencias, ni divisiones, ni contiendas, porque esa sabiduría no es de arriba, es de abajo. Y si estamos practicando la sabiduría de abajo, la fe tiene que estar fundada en la verdad, nada más. La fe tiene que estar, porque la fe es por el oír. O sea, la fe se hace realidad en tu vida cuando escuchas la palabra verdadera. Cuando oyes la palabra de verdad, es cuando la fe se hace realidad en tu vida. Cuando escuchas una cosa que no viene de acuerdo a la Sagrada Escritura y te conviertes en un miembro de una iglesia o de otra cosa, pues eso ya no va de acuerdo y entonces esa fe está adulterada. Porque, ¿qué dice aquí? Mire, segundo de Corintios capítulo 11. ¿Qué es lo que dice? Mire, dice segundo de Corintios capítulo 11, verso 3 en adelante, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mashiach. Fíjese bien, dice, Pablo temía que así como la serpiente engañó con su astucia a Adán y a Eva, y mire todo el problema que se metió. Acá estamos hablando del pueblo de Elohim, de lo que le llaman iglesia, lo que le llaman acá, porque así le inventaron. Mire, la palabra eclesia viene de una palabra que se llama ekaleo, en griego. Es una palabra que se llama ekaleo, pero significa llamar fuera. No tiene nada que ver con una iglesia que se ha hecho ahora de esa manera. No va de acuerdo a la escritura. Nadie anduvo siendo iglesias. No, aquí andaban haciendo discípulos, no iglesias. Nos mandó a ser discípulos, no a hacer iglesias. Lo que sucede es que cada quien hace su grupo, pero para su propia conveniencia, para vivir mejor. ¿Me entiende? Y el que vive mejor, pues va a ser el pastor. Ese va a ser el problema, y eso no es correcto. No, nosotros tenemos un fundamento que es el Señor Yahshua HaMashiach. Es el fundamento, es el cuerpo, unidos por todas las coyunturas, con un solo espíritu, y la cabeza es Él, no el hombre. Entonces, yo no puedo pensar y decirle algo a usted, haga algo. No está escrito, no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces, por eso dice Pablo, me temo que sean engañados y sus sentidos espirituales sean extraviados de la sincera fidelidad al Señor Yahshua. Ahora, la sincera fidelidad a Él es la fe de Él. Porque esta Biblia está equivocada, esta Reina Valera. Por eso, cuando usted lee en Gálatas, capítulo 2, verso 20, miren lo que dice aquí. Dice, con Mashiach, Mashiach quiere decir el Mesías, es lo que dice en hebreo. Dice, con Mashiach, aquí dice, Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Fíjese bien, ya no vivo yo, mas vive el Señor en mí, el Mashiach. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Fíjese, aquí está correcto. Lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo. Sale de Él y se humilla ante sí mismo, porque es una sola persona. ¿Ve? Entonces, si la fe no está fundada realmente en un evangelio verdadero, y no estamos caminando realmente en su palabra, y estamos caminando en mandamientos de hombres, entonces esa fe no va a servir. Porque esa fe no va de acuerdo a la Sagrada Escritura. La fe tiene que estar fundada en el poder de Él, no en la sabiduría de los hombres. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 2. Miren bien. Todo en la palabra, todo está para poder ser guiados por medio del Espíritu. Dice, 1 Corintios capítulo 2, en el verso 1, dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría. Pablo no fue a estudiar a ningún lado. Pablo no traía ninguna sabiduría de otro lado. Pablo traía la sabiduría que desciende de lo alto, la que no está en este mundo. Pablo conocía la sabiduría por medio del Espíritu Santo. Por tanto, Pablo traía un evangelio verdadero que desciende de lo alto. Miren, el Señor Yahshua es nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice Gálatas 4:4. Ok. El Señor Yahshua bajó del cielo, es lo que dice Juan 3:31. Dice que uno es el terrenal y el otro es el celestial. Ahora dice que el terrenal habla cosas terrenales, pero el celestial habla cosas celestiales. Fíjese bien. Entonces, en la antigüedad allá, en el antiguo pacto, cuando hablaba un profeta, cuando se ponía un profeta a guiar al pueblo, el que hablaba era el espíritu que traía dentro de él, el Espíritu Santo, y el que hablaba era el Padre Celestial. Fíjese bien. Por eso era el problema con Israel allá en la antigüedad, y hoy es el mismo problema acá, igual acá, en las iglesias cristianas, que se llaman cristianas. Es el mismo problema. Todos hablan cada quien lo que quiere, pero no estamos hablando de lo que está aquí.
¿Por qué no les dicen a todo mundo que se congrega en las iglesias? ¿Por qué no les dicen que están libres y que pueden ir a donde quieran, que son como el aire, como dice ahí la palabra, en Juan 3:8? Dice ahí, el que es nacido del Espíritu es libre como el viento. El viento no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así dice, así es todo el que es nacido del Espíritu. Ahora, ¿por qué no exhortan a todas esas gentes, los pastores estos, por qué no exhortan a que sean un solo cuerpo, a que se unan todos? Mire, un pastor bautista nomás visita las iglesias bautistas, pero no se mete a las pentecostales, no se mete a las evangélicas, no se mete con los mormones, no se mete con nadie, ni con los católicos, con nadie. Nomás se mete ahí. Pues eso es división. ¿Eso qué se llama? Pecado. Delante de la palabra es pecado. Por eso le digo, ¿en dónde está la fe? Cuando se manifieste Él, cuando venga en la segunda venida, si su fe no es hallada en alabanza, gloria y honra, usted está fuera. Lo va a sacar para afuera. Porque la fe tiene que estar hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Él de arriba. Esto no es un juego, esto no es una diversión, esto no es entretenimiento. Esto es muy serio. Esto es la palabra de Dios para llevarnos a una vida eterna. No a esto temporal que andamos defendiendo mucho. No, esto no. Esto ya se murió, dijo Pablo. Ya no vivo yo. Se acabó. Ya no pienso yo. Está muerto. Ya no hablo yo. Tiene que hablar Él. Para que tu fe, dice aquí, dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 4 y 5, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Para qué? Aquí hay un ¿para qué? Dice el verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. ¿Se da cuenta? Ese es el problema. Para que tu fe no esté fundada en fábulas. Mire, ya nomás el pastor empieza a hablar que fue a no sé dónde, y que fue a quién sé para dónde, y que se hizo que... Eso no va de acuerdo aquí. Con un solo verso queda fuera. Mire, con un solo verso. Dice segundo de Corintios capítulo 4, verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua HaMashiach como Señor, y nosotros como vuestros siervos nada más, por amor a Yeshua. Fíjense bien, no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no puedo estarle contando cosas ni de mí, ni del mundo, ni de nada, nada, para que su fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Elohim. El poder es Yeshua. Y donde está la sabiduría y el poder, ahí está todo. Miren lo que dice aquí. Primera de Corintios capítulo 1, verso 24. Dice el verso 23. Pero nosotros predicamos a Yeshua crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Era una locura, porque se les volteó todo lo que traían. Por eso, mire, los gentiles vienen siendo los griegos, viene siendo, por eso cuando se hizo la Biblia, la primera Biblia que se hizo en griego, trajo muchos problemas, demasiados problemas. Por eso, mire, traemos unas Biblias tan adulteradas ahorita, que yo creo que andamos siguiendo al Papa y no andamos siguiendo al Señor Yeshua. ¿Por qué? Porque todo esto está con muchas cosas que van al revés. Cuando se empezaron a hacer las Biblias allá hace 500 años, ¿de dónde sale Lutero? ¿De dónde sale? Del catolicismo. Ahora, ¿de dónde vino el catolicismo? 325 años después del Señor Yeshua, nace el catolicismo y empieza el adulterio espiritual por todos lados. Empieza el adulterio. Y se hace un adulterio muy grande, demasiado grande. En 2000 años tenemos un adulterio muy grande, espiritualmente hablando. Mire, antes de que viniera el Señor Yeshua en el primer siglo, en el primer año, ya estaba la Septuaginta, la de los 70s. Había un sumo sacerdote de Jerusalén, manda 70 ancianos con un tal Ptolomeo para que hicieran la Biblia, para él, era para ponerla ahí en su biblioteca. ¿Ve? Van los 70 ancianos. Mire, la palabra Masoret en hebreo, la palabra Masoret, mucha gente no lo entiende porque no investiga esto. Pasarle yo una palabra que está escrita y nomás la saco de contexto y la palabra Masoret se echa a perder, porque la palabra Masoret es
darle lo que el Espíritu le da a la persona, dárselo exactamente a la otra persona. Eso es lo que significa Masoret. Así como el Señor le da la revelación a la persona y la persona lo pone en un papel y luego viene y se lo da a la otra persona, lo tiene que hacer exactamente igual para que se cumpla la palabra Masoret. Fíjense, porque si no, la fe está adulterada, no sirve. Miren, ¿por qué arrastró la tercera parte de los ángeles allá arriba el Satanás? Que no era Satanás, era era la luz bella, era el ángel más perfecto y más hermoso de toda la creación. Ese ángel era para la adoración del Padre Celestial, para eso era. Pero ¿qué le sucedió al ángel? Se creció, le entró el orgullo. Ahí está Ezequiel 28, le entra todo el orgullo. ¿Ve? ¿Y qué es lo que hace ese ángel? ¿Qué es lo que hace? Empieza a subirse en el orgullo y se cree Dios. Y ahí empezó el problema. Entonces empieza a contratar a los ángeles, adórenme a mí, y luego después yo adoro al Señor. ¿Qué les parece? Así me dan toda la adoración a mí, luego se la paso. No pasó nada. Se estaba quedando con la adoración él. Miren lo que dice aquí Isaías. Miren bien. Ese es el problema del ser humano hoy. ¿A quién seguimos realmente? Dice Isaías 14, verso 13 y 14, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Nomás imagínense. Era un ángel, es un ángel muy poderoso, que todavía está aquí. ¿Para qué lo dejó aquí? ¿Para qué? Para que vuestra fe sea probada y para poder distinguir cuál es la sabiduría del Satanás y cuál es la sabiduría de lo alto, para poder entender. Por eso el único que nos da entendimiento es el Señor Yeshua. A eso vino. Aquí está, miren, 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Quién es el que da entendimiento? El Señor. A eso vino, a darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. Si no tenemos entendimiento, nunca vamos a conocer al que es verdadero. Nos van a engañar ahí, por ahí. Hay tanta iglesia por todos lados. Mire, nomás escucho un pastor, nomás lo escucho que estoy en el radio escuchando a algún pastor, y nomás el pastor dice: búsquense una iglesia. Pecado, así, de fácil. ¿Cómo que búsquense una iglesia? ¿Quién dijo? ¿En dónde dice que te busque una iglesia? ¿En dónde? Eso se llama pecado. Así. No puede ser posible que vayas a buscarte una iglesia, porque ¿cuál iglesia es la verdadera? ¿Cuál? Ninguna. ¿Cuál es la que es columna y baluarte de la verdad? Lo que dice ahí la palabra. Dice ahí, primera de Timoteo, capítulo 3. Mire bien. Verso 15. Dice, aquí le está escribiendo Pablo a Timoteo. Dice el verso 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Elohim, que es, aquí le pusieron iglesia, que son los llamados. Es lo que dice Primera de Corintios 1, 24. Dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Yeshua HaMashiach es poder y sabiduría de Elohim, del Padre. Dice que es la casa de Elohim viviente, que es los llamados del Padre, columna y baluarte de la verdad. Cada persona que es llamada fuera, por eso la palabra caleo la cambiaron, y luego viene eclesia, y de ahí sacaron y lo hicieron cada quien su iglesia, y todo eso se distorsionó. No, es una persona que es llamada. Es llamada. ¿Cómo nos llama? ¿Cómo? Miren, así nos llama, miren. Todo está en la palabra, todo está en la palabra, para que usted despierte, para que usted le vaya y le diga al otro allá que esa fe no va de acuerdo a la Sagrada Escritura. Nos llama con el Evangelio. Miren lo que dice aquí, segundo de Tesalonicenses, capítulo 2. Miren lo que dice. Pero nosotros, dice el verso 13 y 14, pero nosotros dice, debemos dar siempre gracias a Elohim respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios
los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿Se da cuenta? Es la fe en la verdad. Dice, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio. Usted lleva un evangelio, usted está llamando a una persona a él, no a una iglesia. No, lo está llamando a él. Hay que buscarlo a él. Hay que buscar la verdad. Buscar primeramente el reino, primero, y su justicia. Dice, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Yeshua. Acuérdense que una persona que está fuera del evangelio está destituida de la gloria. Entonces hay que traerlos a la gloria. Por eso, mire, cuando no resplandece la luz del evangelio, es porque el entendimiento está entenebrecido. ¿Por qué? Porque Satanás mete la mentira. Ahora, ¿quién pone a Satanás para que le ponga la mentira ahí? ¿Quién? El Padre Celestial. El Satanás es un siervo de él. Él maneja del Padre Celestial. Viene lo malo y viene lo bueno. Hay muchos pastores que dicen, no, lo malo viene del diablo y lo bueno viene de Dios. No es cierto eso. Esa es una mentira. Se lo voy a comprobar. Miren lo que dice aquí. Dice Lamentaciones, capítulo 3, para que vea de dónde viene todo el problema. Dice Lamentaciones, capítulo 3, versos 37 y 38, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será? ¿Quién será el que dice, mira, mandaron una bomba y se murieron todos? Echan la culpa a Satanás. No, simplemente lo hace Dios, así de fácil. Dios manda un tsunami, Dios manda un huracán, Dios manda un terremoto, Dios controla totalmente todo. Dios manda la adversidad y Dios manda la paz, para que el hombre entienda quién es el Altísimo. Agarró al rey Nabucodonosor y lo metió 7 años allá en la selva, a comer hierba, hasta que entendiera quién es el Altísimo, hasta que reconozcas quién es el Altísimo. Por eso la fe siempre está adulterada. Nomás nos imponemos a ir a la iglesia, nos sentamos ahí, aleluya, y que no sé qué, y es todo. Y nos vamos y seguimos igual. Y no hay luz. Nuestro entendimiento está entenebrecido. Y luego estamos atados y tenemos miedo. Y luego el pastor le dice, y están robando a Dios, y tráigame el diezmo, y tráigame la ofrenda, y tráigame las primicias, y tráigame puras mentiras. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde salió? Si esto es buscar el reino arriba ya esto es morir. Esto ya no es lo mismo que estaba ya con Israel, que tenían un templo, que tenían un pueblo levítico, que estaba sirviendo al templo, que había que mantenerlos, pero eran 10 tribus aparte y otras 2 de José. Eso era lo que había ahí. Entonces, estos mantenían el tabernáculo porque ahí se hacía todo el sistema religioso ahí. Esto se acabó, se terminó, se acabó. Vino el Señor Yeshua, fue a la cruz, murió y se acabó. Es todo. Ahora, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a formar un cuerpo con todo este mundo, el que cree. Eso es lo que está en la palabra. Nada más. Y amándonos unos a otros. Ahora ya no hay que andar haciendo templos. Esto no sirve. No nos manda a hacer templos, no nos manda a gastar dinero en esas cosas. Nos manda a amar a tu prójimo. Todas las ofrendas, búsquelas en la Biblia, todas. Ahí las cartas de Pablo, mira, ahí está 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Busquen las ofrendas, eran para los santos pobres. Para eso era. No era para hacer edificios y para hacer quién sí qué. Nada que ver con eso. Dice, trabajen. ¿Qué dijo Pablo? Ni oro, ni vestido, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes estas manos me han servido para mí y para los míos. Llegaban estas gentes con ellos, se ponían a trabajar para sostenerse. Ya no había tal diezmo, no había nada de esas cosas. Se acabó. Ahí está en el libro de los Hechos. Mire, un verdadero siervo del Señor huye del dinero. Va en contra totalmente del dinero que cae en sus manos. Totalmente va en contra. Ese es un siervo verdadero. Mire, llegó allá el leproso, el capitán allá, Naamán. Venía todo leproso. ¿Qué traía? Ahí está en 2 de Reyes. ¿Qué traía? Traía oro y traía plata y traía vestidos. Venía bien cargado. Para que me salga que ni siquiera Eliseo salió, no salió. Por eso le digo, ¿en dónde está fundada la fe? ¿En dónde? ¿En el diezmo? Pues muy mal. Eso se llama pecado, así.
Porque no lo están mandando ya. Se acaba un sistema, se acabó. Mire, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice Hebreos? Mire, todo está ahí en la palabra para que usted lo demuestre con la palabra. Dice Hebreos, capítulo 8, verso 13. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Todo lo que estaba ya era una sombra de lo que había de venir. Era una sombra de lo que había de venir. Entonces, todo aquello era sombra de lo que había de venir. El tabernáculo, todo lo que estaba ahí, era una sombra de todo lo que venía acá. Todo eso es sombra, nada más. ¿Por qué? Porque ahí donde habitaba, en el lugar santísimo, ahí donde estaba, nosotros somos seres de tres partes. Somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, mucha gente que dice que el alma se sale y lo que queda inmortal, no sé qué tanta cosa. No es cierto eso. No va de acuerdo a la Sagrada Escritura. Cuando hizo al ser humano, lo hizo del polvo. ¿A dónde tenía el alma? ¿Dónde dice ahí, en el primer libro, que no se llama Génesis, se llama Bereshit, se llama el principio? No le quiere decir en hebreo, dígaselo en español, pero dígale el principio. Así se llama el libro. En el principio, ahí Dios hace, Elohim, hace al ser humano. Ahora, ¿dónde tenía el alma? ¿En dónde? No está ahí. Dice el principio 2.7, el capítulo 2, verso 7, dice, agarra la tierra y forma al hombre. Lo formó, el polvo. Hizo al hombre del polvo. Y lo dice que le sopló, le dio aliento de vida, espíritu. Aliento de vida significa ruach. Y ruach significa como un viento, como un aliento. Eso es lo que significa. Entonces, agarra el cuerpo y le dice aliento de vida, y fue un alma viviente. Cuando se juntan las dos cosas, cuando se separan las dos cosas, el alma deja de ser, se acabó. No hay tal pensamiento, no hay nada. Yo tengo estas enseñanzas, si gusta, se las puedo regalar. Pero el problema es que todo lo andamos haciendo siempre al revés, y nuestra fe está fundada en muchas cosas que no van de acuerdo a la Sagrada Escritura. Muchas cosas. Si yo le digo que Él pone la adversidad y no pone la paz, yo tengo que mostrarle con la Escritura lo que le estoy hablando. Cada cosa, mire, cuando Pablo enseñaba, vinieron los de Perea en Hechos 17:11 y fueron y escudriñaron la Escritura a ver si era cierto lo que Pablo les estaba hablando. A ver si era cierto. ¿Por qué? Porque había mucho engaño. Y al Señor Yahshua ya les había advertido que iban a venir muchos falsos profetas, muchos falsos cristos en su nombre. Por eso les advirtió desde un principio. Cuando da la profecía ahí en Mateo 24, da una profecía. ¿Y qué dice? Dice la profecía ahí, dice, ven lo que se mira aquí, le dijo a sus discípulos. Dijo, ven todo esto. ¿Qué estaban mirando? Estaban mirando Jerusalén y estaban mirando el templo grandísimo que estaba ahí, bien adornado. Ahí estaba el templo y toda la corrupción que había en Jerusalén. Eso era lo que estaban mirando el Señor Yahshua. Dijo, ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra. Va a venir una gran tribulación sobre todo esto y se va a acabar. Eso fue lo que dijo ahí en Mateo 24. Cuando viene la gran tribulación, que mucha gente todavía está esperando, cuando viene la gran tribulación, ahí hay una señal para saber cuándo vino la gran tribulación. Ahí está la señal. Dice Mateo, capítulo 24, mire bien lo que dice ahí. Fíjese bien. Mateo 24, dice, el verso 15 dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El que lee, entienda. Es el problema, que no entendemos. Por eso la fe está adulterada siempre. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Nomás está hablando de Judea. Y en Judea eso está Jerusalén. En Judea. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Dice, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo. ¿Por qué? Porque dice el 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Se da cuenta? Entonces, la señal
para la gran tribulación en Jerusalén era el lugar santo. Cuando en el lugar santo estos empezaron a hacer unas abominaciones ahí, eran los césares, eran los cuernos terribles de la bestia terrible que era Roma. Eran 4 bestias en Daniel. Era Babilonia, eran los medos y los persas, eran los griegos y eran los romanos. Y eran 10 cuernos terribles, eran 10 emperadores terribles que parecían dioses. Todo eso aparece ahí en el primer siglo. Y ahí está la gran tribulación. Y dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué significa? Que hay mitad de tiempo para cada lado. ¿Se da cuenta? No la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque estaba destinada para el primer siglo. Acá andan inventando que un rapto y que se lo va a raptar y luego viene la gran tribulación. Aquí pasaron por en medio, por la gran tribulación, pasaron los llamados, los que estaban afianzados en la fe. Por ahí pasaron. Por eso es todas estas cosas, porque estos iban a pasar por la gran tribulación. ¿Se da cuenta? Por eso, mire, si la fe no estaba fundada en la verdad, iban a venir falsos cristos, iban a venir falsos profetas y los iban a engañar. Dice aquí, mire, dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque esto pasó algo muy terrible para el pueblo del Señor. Ahí es el pueblo joven, el cuerpo joven que apenas estaba formando. Se estaban formando de judíos y de gentiles, de los que habían creído. Por eso Pedro estaba, antes de que lo mataran a Pedro, por eso Pedro estaba hablando aquí. Dice, añadir a tu fe virtud. O sea, que estés firme. Miren lo que dice Colosenses, miren. Dice Colosenses, capítulo 1, verso 23, dice, si en verdad, fíjense bien lo que dice aquí, dice, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse, dice, de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué dijo Yeshua allá en Mateo 24? ¿Qué fue lo que dijo? Dice el verso 14, 24 de Mateo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Pablo era lo que andaba haciendo. Andaban todos los discípulos llevando el evangelio. Por eso estos estaban juntos y se unían a trabajar. Pablo hacía tiendas. Cuando llegó Priscila y Aquila, de allá de donde venían, dice Hechos capítulo 18, miren lo que dice. Dice el capítulo 18 de Hechos, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, ¿quién era Claudio? Claudio era un diente terrible de allá, tenía 10 dientes terribles, la bestia. Roma, dice, por cuanto Claudio era Claudio César, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era haciendo tiendas. ¿Se da cuenta? Trabajaban juntos, eran hermanos, todos eran hermanos. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Colosas, la iglesia de Corintio, la iglesia de Jerusalén, todo era una sola iglesia. Podían entrar por cualquier lado, pero no eran iglesias como ahora. No, era la iglesia de McAllen y la iglesia de Huelaco y la iglesia de Edinburgh, y es una. Pero ¿qué hizo el hombre? ¿Qué fue lo que hizo el hombre junto con Satanás? ¿Qué fue lo que hizo? Dividir todo el pueblo, dividir. Mire, yo a veces admiro el mundo, porque el mundo hace un evento allá pagano y allá va todo el mundo allá a festejar, juntos todos ahí festejando. Y acá los cristianos el fin de semana, el domingo o el sábado, se separan todos. Nomás imagínense. ¿Por qué no buscan un lugar abierto donde quepan todos y se unen todos igual? Con un solo sentir, con un solo pensar, con un solo caminar, con un solo camino, nada más. Pero cada quien trae un camino. Por eso dice, todos se descarriaron. Cada quien agarró por su camino.
Ese es el problema. Esa no es fe, es otra cosa. Por eso decía Pablo, me temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva, así sean ustedes extraviados de la sincera fidelidad al Señor Yeshua. Porque si viene predicando a alguien, ahí dice, si viene predicando a alguien a otro Jesús, ¿cuándo recibes otro Jesús? Que se llama Jesús, dice. Yo ya tengo a Jesús. A mí la gente me dice, ya tengo a Jesús. Ah, sí, lo tiene. Pues muéstreme la verdad. En el Señor Yeshua está una verdad que tienes que recibir. Una verdad. Si no has recibido la verdad, lo único que recibiste o aceptaste o creíste fue una imagen nada más. A ver, levante la mano, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Y la levanta. No ha recibido nada. Dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, primero tienes que oír para que venga la fe. Primero tienes que oír. Si no has oído el evangelio, no hay nada. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. Es un orden. Mire, cuánta gente ahorita no anda por allá predicando en los radios, donde quiera. Dice, vamos a hacer una oración de salvación. Usted nomás repita, ¿quién dijo? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde? ¿De dónde está esa oración de salvación? Nomás usted repita. ¿Y de dónde salió? Porque se han hecho flojos, porque no quieren usar la palabra. Un evangelio verdadero tiene usted que exhortar a la persona completamente. Vino a traernos una verdad. ¿Y dónde quedó la verdad? ¿En dónde quedó? ¿En dónde está la verdad? Mire, dice Romanos, capítulo 15, dice el verso 8, dice, pues os digo que Yeshua HaMashiach vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad del Padre Celestial, para confirmar las promesas hechas a los padres. Las promesas. Toda la promesa que se le hizo allá a Adán y a Eva, en Génesis, ahí del principio, 3:15, se le hizo la promesa de la simiente. Entonces estas gentes traen el testimonio desde allá, pasa el diluvio, y luego viene Abraham, y ahí viene la simiente, a Abraham se le da toda la promesa. Miren, dice ahí en Génesis, porque no me va a entender, porque si le digo el principio se va a equivocar. Dice Génesis aquí, el Bereshit, el capítulo 12, verso 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así dice esta Biblia, Reina Valera, 1960. Está equivocada, porque le falta la simiente. En el original, en una Biblia diferente, dice, bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y serán benditas en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra. En tu simiente. La simiente es el Señor Yeshua. Es lo que dice Gálatas capítulo 3. Es lo que dice acá. Mire bien. Y todo está en la palabra, como le digo. Si va usted a predicar, si va a darle a alguien, háblele conforme a la palabra. Porque Pablo dijo, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Para qué? Pues para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. No lo ande invitando que vamos a la iglesia. No, invítalo a conocer al Señor. Siéntese ahí en la banca allá afuera, allá. Trabajen allá afuera, allá está todo el trabajo. No aquí, allá. No, la pobre gente no sabe, dice, vénganse a servir a la iglesia. Ya andan limpiando las paredes y no sé qué andan haciendo. Y ya sirvieron al Señor. No es cierto. ¿Quién dijo eso? Es servir allá. Que des fruto allá, no acá. Acá cualquier día se vale como quiera, cualquier cosa. Eso no importa. Dice Gálatas 3:16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a sus simientes, ¿se da cuenta? No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Señor Yeshua. A tu simiente. Para que así seamos hijos de Él cuando creemos a Él. Con la fe de Él. Cuando vivimos en la fe de Él. Por eso cada cosa, dice, añade a tu fe virtud. Tiene que añadirle, mire, la palabra fe, en el español, la palabra fe no le sirve de nada.
Es una palabra de dos letras. No le sirve. Pero va usted al hebreo y busca la palabra fe y dice emunaj. Entonces la palabra emunaj contiene firmeza, contiene conocimiento, contiene libertad. Fíjese bien, usted es libre. Cuando usted entra en la fe verdadera, usted pone los ojos en Él. Arriba dice autor y consumador, dice Hebreos 12:2. En el autor y consumador, allá pone los ojos, no abajo. Deja, mire, ¿cuánta gente no viene a pedirle con la fe? Y ay Señor, y que pasó esto, y que se me perdieron las llaves, y que no sé quién, y empieza puras cosas terrenales. Eso es añadidura. Eso a Él le va a ayudar para su pan en la mesa, para su trabajo, para lo que necesite. Él, déjelo a Él. Él va a ser. La fe es para buscar las cosas de arriba, para creer lo increíble, para mirar lo invisible y para recibir lo imposible. Para eso es la fe. La fe no es para lo que se ve. Dice Romanos ahí 8:24. Dice, mire bien lo que dice aquí, mire. Dice Romanos 8:24, dice, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza, es una fe con esperanza. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Ahí lo tiene. ¿Para qué pone un carro por fe? ¿Para qué? Si el carro está ahí está en la calle, lo venden. No ponga fe en eso, ponga la mirada arriba. Por eso dice ahí Colosenses 3:1, dice, si pues haber resucitado con Él, con Yeshua, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Se da cuenta? Si es que ha resucitado, y si no ha resucitado, entonces no has nacido de nuevo, no has crucificado tu carne, todavía sigues anhelando las cosas temporales y no anhelas las cosas eternas. Por eso no puedes pasar esa prueba, no la pasas. ¿Por qué? Porque tienes que añadir a la virtud. Una vez que tu fe se fortalezca, que esté firme en lo que crees. ¿Cuánta gente no cree en una cosa? Y que si Jesús es Dios, y que si no es Dios, y que si es la segunda persona, y que si se murió, y que no sé qué tantas cosas. No, tienes que saber lo que está en la verdad, lo que está ahí. Mire, escuchaba yo a un pastor ahora aquí en Siguedía, y andaba investigando ese pastor, y dice, mira, lee ahí Juan, y fíjese dónde está la fe de ese pastor, en qué está puesta. Ese es el problema. Por eso le digo, si la fe no está fundada realmente en lo correcto, entonces, ¿de qué está hablando? Dice Juan 8:58, era lo que estaba leyendo el pastor ese. Y es un pastor de renombre, fíjese nomás. Y entonces, si ese pastor no entiende, pues ¿a dónde está llevando a las ovejas? ¿A dónde? Ese es el problema. Dice, Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y le dice ahí a lo que estaba predicando a la gente, dice, ¿ves? Yeshua es Dios, porque dijo yo soy. ¿Ves? Dice antes que Abraham. No dice yo fui, dice yo soy. Eso fue lo que dijo él. Dijo yo soy. Entonces quiere decir que Él es Dios. ¿Se imagina usted la ignorancia? ¿Por qué? Porque el espíritu que trae Él no lo está llevando a la verdad. Cuando nosotros no nos sometemos a Él para que nos lleve a la verdad, de la verdad no procede ninguna mentira. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versos 20 y 21, dice, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Si usted tiene el Espíritu Santo verdadero, usted conoce todas las cosas, no lo van a engañar. Dijo Juan, no les escribo a ustedes porque si ustedes, no conocen la verdad, sino porque la conocen. Y acuérdense que de la verdad no procede ninguna mentira, fíjese bien, ninguna. Por eso dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo a veces le pongo un ejemplo a la gente y le digo, le voy a dar un vaso con agua, te lo voy a dar a cualquiera, pero voy a traer una gotita allá del toilet y luego se la voy a poner adentro. Pero antes le voy a decir, mire, lo acabo de lavar con mucho cloro y nadie lo ha usado. Ahí está la gotita, tómese. Y usted no se la va a tomar. Le voy a decir, pero ¿por qué le echó la gota del servicio? ¿Por qué? Ah, no, pues es nomás, pero está limpio, no se preocupe. Está limpio, tómesela.
No, pues no, está sucia, no me la va a tomar. Y entonces, ¿por qué se toma toda la basura cuando va a las iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué no investiga si es la verdad? Se toma, dice, leche espiritual no adulterada, que vaya de acuerdo todo a la Sagrada Escritura. Mire, dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No dijo a media verdad o algunas cosas, no dijo nada de eso. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Cuál era el problema de Israel en la antigüedad? Llegaban los lobos, llegaban los falsos profetas y les anunciaban a ellos, no les va a pasar nada, les va a pasar todo bonito. Mire, aquí hay pruebas, mire, no estoy hablando al tanteo. Miren lo que dice Jeremías, miren, para que vean. Para que vean dónde está puesta la fe de mucha gente, y ese es el gran problema. Dice Jeremías 23, miren. Dice el verso 16 y 17, dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, no escuches las palabras de los profetas que os profetizan, los alimentan, dice, con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón. ¿Cuánto pastor predica tanta cosa y es visión de su propio corazón con otro espíritu? Por eso dice 1 Juan capítulo 4 verso 1, probar los espíritus a ver si son de Elohim, a ver si son de Dios, pruébalos, a ver si son realmente, y si no son, traes otro espíritu, entonces traes otro Jesús, traes otro evangelio, lo dice ahí la palabra. Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. No se dan cuenta que traen otro espíritu y están engañando a toda la gente. No, y tienen iglesias grandísimas, grandísimas, ¿y eso qué? Eso no te va a llevar allá a la gloria, jamás. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Yahweh dijo, paz tendrán. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá más sobre ustedes. Miren lo que dice el verso 18, fíjense bien. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahweh y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? ¿Quién? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Se da cuenta? Si estas gentes hubieran estado en los secretos del Padre, ¿quién es el que entra a los secretos del Padre nada más? Su Espíritu Santo. Escudriña lo profundo del Padre. 1 Corintios 2:10 lo demuestra. Dice bien. Nuestro espíritu escudriña lo profundo del hombre. 1 Corintios 2:11. Y 1 Corintios 2:10 dice que el espíritu escudriña lo profundo del Padre. ¿Quién es el que vio y oyó la palabra allá arriba? ¿Quién? ¿Quién es el que nos trajo la palabra celestial? ¿Quién vio y oyó? El Señor Yeshua. Dice Juan 3, capítulo 3, verso 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Qué vio y oyó? La palabra. Cuando dijo Yeshua ahí en Juan capítulo 8, verso 58, cuando dijo, yo soy antes que Abraham, yo soy. ¿Quién estaba hablando realmente ahí? El que hablaba es el Padre, no era Yeshua. Y este pastor está engañado. El que habla ahí, cuando dice yo soy, el Señor Yeshua nunca habló por su propia cuenta. Nunca dijo nada por su propia cuenta. Así es que nosotros no podemos decir nada de lo que está escrito, ni pensar nada de lo que está escrito. Primera de Corintios 4:6 dice, no piensen más de lo que está escrito. Si alguno habla otra cosa, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua y la doctrina que es conforme a la vida santa, dice que está envanecido, nada sabe y está delirando. Fíjese bien. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, y dijo Pedro, primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Elohim. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que pueda Él ser glorificado. ¿Cómo le vamos a dar gloria? Cuando el Espíritu habla a través de nosotros y le damos la verdad a la persona. Nada más. No le agregue ni le quite. Miren lo que dice aquí Jeremías 23, verso 21 y 22 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si mi espíritu hubiera estado en ellos, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras.
Muchas veces usted hace una obra buena, pero ya se la enseñaron a usted a hacerla de esa manera y no va de acuerdo a la Sagrada Escritura. Ya a usted le enseñaron un evangelio y usted se la cuenta al otro y no va de acuerdo a la Sagrada Escritura. Cada cosa que usted habla tiene que estar de acuerdo a la Sagrada Escritura para poder que le vaya añadiendo las cosas. Añadiendo. Si usted le añade conocimiento, el conocimiento está en él. Ahí están todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Pero el Espíritu Santo es el que te lleva ahí. Nadie más. Ni yendo a un instituto, ni yendo a la universidad teológica, ni yendo con nadie. Con nadie. Nadie te va a enseñar en este mundo. Nadie. Absolutamente nadie. El único que te va a enseñar es el Espíritu Santo. Pero que estés arrodillado, humillado abajo. Humíllate. Y pídele al Padre Celestial sabiduría y Él te la va a dar. De otra manera, no hay nada. La persona que te va a instruir tiene que estar en el Espíritu para abrirte los ojos. ¿Qué le dijo el Señor Yeshua a Pablo? Anda y ábrele los ojos. Hechos 26, 18. Anda y ábreles los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y se conviertan del poder de Satanás al poder de Elohim. Y reciban por medio de la fe el perdón de pecados y una herencia entre los santificados. ¿Se da cuenta? Todo tiene que estar conforme a la palabra. Así usted le añade dominio propio y a la paciencia, y luego le añade a la paciencia piedad. La piedad es una vida santa, es una vida piadosa. ¿Quién te enseña a vivir una vida piadosa? ¿Quién? Mire, nadie. Nomás esto, mire. Dice Tito, miren lo que dice aquí. Capítulo 2, verso 11 y 12, dice: porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación. ¿En dónde está la gracia? En el verbo. El verbo está lleno de gracia y de verdad. Dice Juan, capítulo 1. Allá lo dice, mire. Juan, capítulo 1, verso 17. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Yeshua. Ahí dice Jesucristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Quién nos enseña? La gracia. En Él está todo. Está la gracia, está la justicia, está la misericordia, está el amor, está totalmente todo. Todos los tesoros, toda la plenitud de la deidad está en el Señor Yeshua. Por eso se humilla ante sí mismo. No es otra persona. No sale una persona y sale otra persona y ya son tres personas. Por eso se le llama Trinidad. No, eso no está en la palabra de Dios. No hay ninguna Trinidad. Es un solo ser divino donde está el manantial de la vida. Y la vida que está dentro no puede salir sin el Señor Yeshua. Porque Él es el verbo. Dice el Salmo 33, 6. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y la tierra, y por el aliento de su boca todo el ejército de ellos. Por el aliento, por la palabra. Cuando sale la palabra y dice, hágase la luz, es el Padre Celestial que está creando las cosas. Nada de lo que ha sido creado fue creado sin Él. Pero Él no es creador. No, Él es parte del creador. No lo podemos separar, porque lo mutilamos. Mutilamos al Padre cuando cortamos al Espíritu. Dice, la tercera persona, ¿usted cree que sea la tercera persona, el Espíritu Santo? ¿Usted cree que sea la tercera persona? Es una blasfemia. Eso es pecado mortal totalmente, imperdonable. ¿Cómo lo vamos a poner en tercer lugar si el Espíritu Santo sale de adentro? Es su omnipresencia, es su misma presencia. ¿Qué dice el Salmo 139, verso 7? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dijo David, ¿a dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo dijo, no lo quites de mí, no lo quites tu Santo Espíritu. Estaba en David y va a estar en cada persona que es guiada por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu son hijos. Dice Romanos 8, 14. Los que son guiados son hijos. Los que no son guiados por el Espíritu no son hijos. ¿Así? Así lo dice la Escritura y no hay más. Por eso, si entendemos que en el Padre está todo, dice Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿Ve? Es un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Yeshua, por medio del cual son todas las cosas. Del Padre salen las cosas, pero nada sale de Él si no es por el Verbo que está en Él.
Dice Juan 7, 29, miren lo que dice. Pero yo le conozco porque de él procedo. El verbo procede del Padre. Y el Espíritu procede también del Padre. Dice Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre. ¿Se fija? El Padre es el único Dios verdadero, nada más uno. El Verbo y el Espíritu son de Él, proceden de Él, de su misma sustancia, de su misma esencia, de su misma forma, de su misma imagen. Todo procede de Él. Es un solo Dios verdadero. Y es un misterio que sale su verbo, se hace carne y se humilla ante sí mismo. Lo dice Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Yo siempre le estoy mostrando todo lo que hablo con la palabra, para que usted tenga una verdad absoluta, para que usted crea la verdad y no me crea a mí. Así tiene que ser. Y dice Filipenses, ahí mismo en el capítulo 2, después del verso 8, con esto voy a terminar. Dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Se diga, se humilla a sí mismo, ante sí mismo. No es una cosa separada de él. Sale de él, se hace carne y se humilla ante sí mismo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, que es el nombre de Yeshua. Es lo que le voy a explicar en la próxima, de bien a bien, en la próxima enseñanza. Le voy a dar una explicación completa de todo lo que significa realmente su nombre, porque es un nombre que es por sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos se tienen que humillar, todos. Cuando se humille todo este mundo, entonces agárrese ahora sí, porque ya va a venir. Y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Elohim Padre, para gloria eterna. Amén. Amén.